Buen día, profesor Bernard. El día de hoy estaré dándole una presentación de la tarea número uno, pueblos indígenas u afros de las regiones de América Norte, América Centro o el Caribe y América del Sur. Empezamos. Empezamos con el pueblo número uno, pueblo Navajo Dain o Diné en nuestra lengua original, nuestra lengua. Su ubicación territorial principalmente es al sureste de los Estados Unidos, abarcando áreas de Arizona, Nuevo México y Utah. Su territorio se extiende por más de 27.000 millas cuadradas, siendo la reserva indígena más grande del país como tal. Su idioma lingüístico es el navajo, mejor conocido como el Diné Bizac. Pertenece a la familia de lenguas athabascanas del sur. Aunque el inglés es ampliamente hablado, el navajo sigue siendo una parte esencial de su identidad cultural. Según los datos del 2021, la cantidad de la población de la nación de Navajo cuenta con aproximadamente 399.494 miembros inscritos, lo que la convierte en la segunda tribu más grande y reconocida a nivel federal de los Estados Unidos. Algunos que otros aspectos de su cultura y algún que otro dato adicional es que durante la Guerra Mundial los Code Talkers Navajo desempeñaron un papel crucial al desarrollar un código como tal basado en su idioma, lo que resultó indescifrable para las otras naciones enemigas. Por ejemplo, para los japoneses tuvieron problemas para descifrar estos códigos, puesto que ellos no conocían ni tenían una idea de lo que era la lengua de este pueblo, de esta tribu como tal. El segundo pueblo que tenemos para dar sobre Norteamérica es el Haudenosaunee, o mejor conocido como los iroqueses. Su ubicación está en la región de los Grandes Lagos, en el noreste de Estados Unidos, Canadá, incluyendo en las áreas de Nueva York, Ontario y Quebec. El idioma lingüístico, como tal, las naciones conforman la Confederación Iroquesa y hablan diferentes tipos de lenguas como tal. Por ejemplo, el Mohawk, la Seneca y la Onondaga. Como tal, la cantidad de población, que es aproximadamente más o menos es de 125.000 personas, sumando las distintas naciones como tal. Algunos datos adicionales de los iroqueses es que la Confederación Iroquesa es conocida por su sofisticada estructura política y social que ha influenciado en su sistema democrático moderno como tal. También significaron un papel significativo en la historia colonial y en las relaciones con europeos y otras tribus indígenas. Bien, ahora que ya hablamos del norte, pasemos un poquito al sur, ¿no les parece? En este caso tenemos en los pueblos del sur, tenemos a los Gulagichi, que se encuentran en las costas e islas de Carolina del Sur y Georgia, conocidos como las Sea Islands. El idioma que proviene y que ellos tienen es el Gula, o más bien, cómo describiría el Gula como tal? Su idioma, bueno, sería más como un criollo inglés con influencias de lenguas africanas desarrolladas por los descendientes de los esclavizados los africanos esclavizados en la región como tal, en sus tiempos. Su población se estima que es alrededor de los 200.000 personas que se identifican como tal como los Gulagichi. Algunos datos es que han preservado tradiciones africanas en su música, gastronomía, artesanía y como la cestería de hierba dulce. Otro dato adicional es que enfrentan amenazas debido al cambio climático y la gentrificación, lo cual supone un riesgo para su territorio ancestral y su cultura como tal. Ahora, pasando de lo que es del sur y volviendo un poco más al norte, bueno, yéndonos mucho más al norte, que es con Canadá, Alaska y Groenlandia, tenemos a los Inuit.
que estos, como tal, su información es un poco menos dada, pero eh, digamos que su lengua, el inuit como tal, o sea, tiene demasiadas variaciones como tal, pero aunque tengan bastantes variaciones entre ellos, tienen el inuktitut como tal, como lengua eh, más hablada como tal. Me llamó la atención bastante este grupo porque a pesar de que son un grupo como tal, su lengua difiere mucho de lo que es normalmente. O sea, es como los diferentes tipos de español que tenemos aquí en América. Tenemos el español panameño, que nosotros decimos algunas cosas, y luego tenemos el español argentino, que a pesar de ser español como tal, eh, la lengua como tal difiere. Uh, Su población como tal es aproximadamente de 148.000 los que viven en estas regiones, en lo que es Groenlandia, Estados Unidos, Canadá. Eh, y 14.718 viven como tal en Alaska. Algunos aspectos de su cultura es que tradicionalmente los inuit han dependido de la caza y la pesca en el Ártico, adaptando a condiciones climáticas bastante extremas, hay que decirlo. Y otro dato sobre su lengua es que en el 2016 el 64% de los inuit podía mantener una conversación en lengua inuit, reflejando los esfuerzos por reflejar su idioma, por preservar su lengua como tal. Es impresionante como a pesar de que con el paso de los años ellos han sido bastante conservadores con su lengua. Ahora, teniendo el último grupo de América del Norte, tenemos a los Garifuna, los cuales originalmente eran de Centroamérica. Con, pero a día de hoy, esto, digamos que originalmente ellos eran de Centroamérica, pero con el tiempo ellos fueron mudándose a Estados Unidos. En este momento, más porque, precisamente más aún, Nueva York, en especial en lo que es el Bronx, Los Ángeles y Houston. Eh, los carifunas tienen una lengua mejor conocida como el arawak, con influencias africanas, caribeñas y europeas. Es impresionante cómo tienen aún esa pequeña parte de influenciación tanto africana como europea. Me imagino que cuando llegaron aquí, lo caribeño como tal, se les pegaron de la isla. O sea, ese, esa especialidad, ese acento, pues se les quedó en parte de su cultura. Su cantidad de población, su cantidad estimada que se encuentra, lo que es en Nueva York, Los Ángeles y lo que es Houston, es de 70.000 a 100.000 carifunas. También hay otros que residen en otras ciudades, otras comunidades que residen en otras ciudades de Estados Unidos como tal. Algunos datos de ellos es que descendientes de africanos y caribes indígenas fueron exiliados de San Vicente en el siglo XVIII y se establecieron en la costa atlántica de Centroamérica. Y hasta ahora han mantenido una rica herencia cultural que incluye música, danza y una gastronomía bastante distintiva. Nota adicional, la gastronomía, por alguna razón, esto que desconozco, la mayoría de sus platos, por lo que se puede leer, tienen una inclinación a lo picante. Es un dato inútil, pero que es bastante cómico. No cómico, interesante como tal. Es como para pensárselo dos veces. Ahora, pasando de lo que es Centroamérica, pasando de lo que es Norteamérica a Centroamérica, tenemos 5 pueblos de la región de Centroamérica. Número uno, Pueblo Mezquito. La comunidad de Misquitos se extiende desde el Cabo Camarón en Honduras hasta el Río Grande de Matagalpa en Nicaragua, a lo largo de la llamada Costa de los Mosquitos. Su idioma principal es el misquito, además muchos hablan español, inglés y el criollo de la costa de Misquito como tal.
Su cantidad estimada de población es que se estima entre los 700.000 a 800.000 mezquitos, con aproximadamente 456.000 en Nicaragua y 80.000 en Honduras. Alguna dato relevante de los misquitos es que ellos han mantenido una fuerte identidad cultural y han luchado por sus derechos territoriales en 1987. Un acuerdo de paz les otorgó derechos sobre sus tierras tradicionales. A pesar de los acuerdos, con su situación actual enfrentan violaciones de derechos humanos relacionadas con disputas territoriales. Ojo con eso. Ahora, creo que esto sonará un poco repetitivo, pero ya sé que lo hablamos de ellos en en Norteamérica, pero ahora hay que hablar de ellos en Centroamérica. Como tal, los Garifuna. A ver, los Garifunas cuentan con comunidades principalmente en la costa caribeña de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Como tal, la lengua arawak con influencias, ya sabemos que con influencias africanas y europeas. Ahora, lo que nos vamos interesando más es su cantidad poblacional, que son, ya habíamos dicho, que en las zonas de Norteamérica, precisamente en Estados Unidos, en las zonas de Estados Unidos contaban de 70.000 a 100.000 entre todos ellos como tal. Pero en las zonas de Centroamérica estos cuatriplican la cantidad de población que hay, siendo aproximadamente unos 400.000 personas, con 200.000 en Honduras, 15.000 en Belice y 5.000 en Guatemala. También hay 2.000 más en Nicaragua como tal. O sea, el número de los garifunas aquí en Centroamérica explota a otro nivel. Como tal, otros datos que se pueden dar de el garifuna centroamericano es que son descendientes de africanos y amerindios como tales, y que estos fueron trasladados de las costas de San Vicente a las costas centroamericanas del siglo XVIII. Ya sabemos por qué otras razones. Por qué razones estos fueron como tal traídos acá. Trasladados, por ser más exacto. Luego tenemos a los pueblos mayas. Principalmente se encuentran en Guatemala, aunque también hay comunidades en Belice, Honduras y El Salvador. Como tal, existen esto en su lengua. Existen múltiples lenguas mayas, incluyendo el che, el chic y el cachiquel. Si se preguntan por qué hago este sonido, es porque es así como ellos usan estos tics a la hora de hablar en su lengua como tal. O sea, es como el chochoquil de México, pero con ciertas diferencias. Obviamente no soy un experto en esto, por lo tanto no puedo hacer bien la pronunciación, pero más o menos es así como va lo que es el tema de la lengua. A ver, en Guatemala representan aproximadamente el 40% de la población total, o sea, es impresionante que ellos, a diferencia de otras tribus, sí hayan llegado a tener una mayoría en un país. Y a diferencia de otras tribus que se catalogan por miles de miles, aquí no son miles de miles, aquí son millones. Para ser más exacto, son alrededor de más de 6.5 millones de personas. O sea, los mayas como tal prácticamente tienen casi la misma población que toda Panamá como tal. Es impresionante. Otro aspecto y dato sobre esta tribu es que los mayas son conocidos por su avanzada civilización precolombina, con logros significativos en la escritura, astronomía y arquitectura. A pesar de la colonización, han mantenido sus tradiciones y continúan contribuyendo significativamente a la diversidad cultural de la región. Ahora seguimos con el siguiente pueblo, el cual es el Lenca. Se encuentran al suroeste de Honduras y al este de El Salvador. Su idioma
históricamente ellos hablan del idioma lenca, pero actualmente la mayoría habla español, por lo que prácticamente se ha perdido su lengua como tal. Bueno, no se ha perdido porque aún sigue manteniéndose, pero ellos prefieren usar el español como tal. Se estima que hay alrededor de 453.670 lencas, eh, con, tres, con 360.611 en Honduras y 89.389 en El Salvador. O algunos de sus aspectos más conocidos por su cultura es que son conocidos por su alfarería y artesanías. Enfrentan desafíos para la preservación de su lengua debido a la influencia externa y la modernización. De nuevo, como tal, lo que es su cultura como tal, o al menos su lengua como tal, se ha ido perdiendo y gracias a que ellos prefieren hablar mucho más español que su lengua original. Ahora, sé que en la tarea dice no pueblos de Panamá, pero técnicamente este no solo es un pueblo panameño, sino que también está en Costa Rica y es el pueblo Bribri, que se encuentra en la región de Talamanca, en el suroeste de Costa Rica. Como ya sabemos, también se encuentran en la provincia de Bocas del Toro y hoy al noreste de Panamá. Su idioma, el berberi, pertenece a la familia Chibcha. Eh, Traté de buscar un poco más del idioma chicha, pero no me aparecía mucho como tal. O sea, busqué información, pero me parecían diferentes aspectos como tales. O sea, no me parecía nada concreto como tal. Se estima que hay alrededor de 12.000 birbiris en Costa Rica y otros 1.000 en Panamá. Algunos aspectos culturales, o al menos datos eh, que son característicos de ellos, es que su estructura social es matrilineal, lo que significa que su herencia y el linaje se transmiten a través de la línea materna, no paterna, materna. O sea, en este caso importa más lo que es la, lo que es esto, la herencia a través de lo que es por la madre. Y de la madre a la hija, o en el caso de no ser hija, hijo como tal. Ahora, prosiguiendo de las zonas, ya hablamos de las zonas norte, ya hablamos de la zona centro, ahora toca las zonas del sur, en las cuales es bastante variado. Principalmente, iniciamos con el pueblo número uno, los quechua. La ubicación territorial de los quechas es principalmente en la región andina, lo cual abarca áreas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. El quechua es una familia de lenguajes indígenas que se originó en las Andes centrales. Como tal, su idioma es el quechua, como tal. Tiene el mismo nombre que su pueblo. Su cantidad de población es aproximadamente de 10 millones de personas, eh, que como tal están en todo lo que es de toda, o sea, se encuentran en prácticamente toda América del Sur. No hay países en donde ellos no se encuentren. El quechua fue la lengua principal del Imperio Inca y se utilizó ampliamente para la administración y la comunicación de los Andes. Esto como dato es impresionante, que a pesar de que todo lo que ha pasado y todo el tiempo que ha pasado desde entonces, actualmente el quechua se sigue manteniendo vivo después de tanto tiempo, aunque bueno, con una población tan grande de 10 millones de personas, eh, me sorprende que no haya nacido alguna variante como tal. Aunque como tal, aunque como tal, ellos utilizan el español en muchas áreas, el quechua sigue siendo hablado por millones y millones de personas como lengua oficial, sobre todo en países como Perú y Bolivia. Impresionante, ¿no? Ahora seguimos con el siguiente de los pueblos. El Aymara se encuentran ellos en los antiplanos andinos, principalmente en las áreas alrededor del lago Titicaca. Como tal, su idioma lingüístico es el mismo, el aymira.
Su cantidad poblacional, tenemos un estimado de alrededor de 2 millones de hablantes en Aymira, principalmente en las zonas de Bolivia y Perú. Como datos interesantes, los Aymiras tienen una rica tradición cultural y han habitado el altiplano andino durante siglos. En otras palabras, no se han movido de sus zonas originales. La historia de los Aymiras eh, es esa. La Mira también es reconocido como uno de los idiomas oficiales de Bolivia y Perú, y existen esfuerzos para preservar y revitalizar la lengua y la cultura aymara. Ahora seguimos con el siguiente, los mapuches. Ellos normalmente se encuentran en las zonas de Chile y Argentina, el sureste de Argentina, también en las zonas este de Argentina como tal en este momento. El idioma lingüístico de los mapuches es el mapudungún, la lengua tradicional. Como tal, y aproximadamente tienen 1.7 millones de personas en Chile, según el censo del 2022, o sea, hace 3 años. Eh, Como dato adicional, los mapuches resistieron la colonización española y mantuvieron su independencia durante gran parte de la historia. A día de hoy enfrentan desafíos relacionados con la recuperación de tierras ancestrales y la preservación de su cultura e idioma. Con el tema mapuche, en términos de lo que es tierras ancestrales y lo que es en este momento, hay un serio debate, puesto que ellos juran y perjuran que en las zonas argentinas ellos son dueños de estas tierras ancestrales. Más, como tal, no hay registros y parece que los únicos actos que han hecho han sido vandalizar estas mismas tierras prendiéndolas en fuego, lo cual es, ya tuvimos unos problemas. Bueno, más bien, lo que es Argentina ya tuvo unos problemas con una quema intensa en la zona suroeste de la nación. Por lo tanto, estos desafíos con la recuperación de las tierras ancestrales lo pongo muy en duda porque que hasta ahora, con todas las tribus que hemos hablado y de las que hemos hablado, ninguna de ellas como tal ha llegado a esta manera. Es más, todos tienen un alto respeto por sus tierras. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, estos han sido los únicos que no han tenido ese respeto y han comenzado con las quemas de esas tierras. Y se ha visto en videos en cómo lo han llegado a hacer. Es sumamente peligroso y ahí ha sido un tema de serio que ha generado debate a lo largo de estos últimos meses. Ahora vamos a hablar sobre el pueblo guaraní, los cuales se encuentran en las regiones de Paraguay, noreste de Argentina, sur de Brasil y partes de Bolivia. Como tal, tienen el tupí guaraní, que es su lengua oficial como tal. El número exacto de personas con las que en Paraguay, muchas personas como tales son habladoras del guaraní, pero sin embargo el número que se identifican como indígenas, o más bien según los censos, es muy chico como tal, o sea, es casi nulo. A ver, a pesar de que el guaraní es bastante hablado en lo que es Paraguay, la cantidad indígena es muy chica como tal en lo que es en la nación o en lo que es en las zonas en donde han estado. Tanto así que no en este momento no tengo una cifra exacta. La historia en aspectos adicionales es que el guaraní ha tenido una influencia significativa en la cultura y lengua de Paraguay, siendo uno de los pocos países donde es una lengua indígena cooficial con el español. En otras palabras, es bastante usada o bastante hablada por ellos. El guaraní es enseñado en las escuelas y utilizado en medios de comunicación, aunque las comunidades indígenas guaraníes enfrentan desafíos socioeconómicos en este momento. Y siguiendo por el último pueblo, tenemos al pueblo Yanomami. Se encuentran en la región amazónica,
por ahora es entre la frontera entre Venezuela y Brasil. Yanomami es una familia de lenguas indígenas, o sea, está conformada por varios tipos de lenguas y varios tipos de variaciones como tal. La cantidad poblacional que hay se estima que es alrededor de 35.000 Yanomamis, con aproximadamente 20.000 en Brasil y 15.000 en Venezuela. Y en este momento tienen un modo de vida tradicionalmente en donde son cazadores para recolectores y agricultores de subsistencia, viviendo en comunidades relativamente aisladas. Eh, en este momento enfrentan amenazas debido a lo que es la minería ilegal, las enfermedades y la invasión de sus territorios, lo que lleva a esfuerzos internacionales para proteger sus tierras y sus derechos. También tienen problemas con aquellos que favorecen a la tala de árboles, ya que estos últimamente han hecho no sé si lo recuerdan, pero hace un año atrás hubo una quema masiva en lo que es el Amazonas y tiene bastante que ver con el tema de los Yanomamis, ya que ellos fueron los principalmente afectados por esto. Algunos, bueno, la mayoría sabe que este tema de la quema que hubo en el Amazonas para sacar a este tipo de gente dice que recae en culpa por el gobierno actual de Brasil, ya que no hizo nada para proteger a los Yanomamis o para proteger el Amazonas como tal. Y bueno, con esto concluye mi reporte sobre las tribus indígenas y afro de lo que es la región de América, tanto norte, centro y sur, también del Caribe, por cierto. Muchas gracias, profesor, por mantenerse en este momento y viendo todo mi reporte como tal. Hasta la próxima.